especial, mis amigos, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Los invito a que continuemos con nuestro estudio bíblico, Árboles de Justicia. Vemos cómo en las clases anteriores estuvimos hablando acerca del amor de Dios, hablamos acerca del arrepentimiento, también hablamos acerca de cómo el nuevo convertido toma el paso, la decisión del bautismo para el perdón de sus pecados. Y hoy vamos a hablar acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esos nuevos creyentes. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, en el capítulo número 14, y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo número 15. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor había hecho una promesa a la iglesia, y era que iba a enviar la presencia de su Espíritu Santo y que adicionalmente se iba a quedar con los creyentes, iba a estar dentro de cada uno de los que habían recibido al Señor, a los que hacían parte de esta nueva iglesia. Entonces, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, vemos entonces cómo el Señor cumple esta promesa enviando ese derramamiento del Espíritu Santo sobre sus apóstoles en el aposento alto. En el capítulo 2 y el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas por el poder que les daba el Espíritu. Una de las primeras evidencias de la recepción del Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas para edificación de ese nuevo creyente, para tener una comunicación con nuestro Dios. Vemos también a través de la Escritura uno de tantos hombres que tuvo esta gloriosa experiencia de recibir el Espíritu Santo, un hombre llamado Cornelio, del cual ya hablábamos en la clase anterior. En el capítulo número 10, recordemos, el Señor envía a Pedro para hablar con Cornelio y para que le hable acerca del plan de salvación y de quién es el Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo número 44, lo que escuchaba Cornelio impactaba tanto su corazón por la presencia y el poder del Espíritu de Dios, que en el versículo 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si nosotros leemos las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que esta experiencia la vivieron muchas personas y aún continuamos recibiendo la presencia del Espíritu Santo, todos aquellos que hemos conocido al Señor y que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor ha venido para morar en la iglesia, para quedarse en la iglesia, con un objetivo muy claro, y ese objetivo es que nos sintamos que Él está con nosotros
y que Él nos va a acompañar siempre. Él nunca nos va a dejar solos. Pero más adicionalmente a esto, el Señor ha venido a morar en nosotros para producir esa santificación, porque es el Espíritu de Dios el que santifica al creyente y le da las fuerzas para continuar caminando con el Señor. Y esa presencia constante del Señor produce un fruto agradable y un fruto diferente al que se producía antes cuando estábamos sin el Señor. En la carta del apóstol Pablo, escrita a los Gálatas, en el capítulo número 5, que fue la carta con la cual hablamos hace unas clases atrás acerca de las obras de la carne, que corresponden a aquel que aún no ha conocido, no ha tenido pues esa presencia gloriosa de Dios en su vida, y que necesita ser transformado para que dé un fruto conforme a esa nueva familia y a la familia de Dios. El capítulo 5 y en el versículo número 22, en el versículo 21, Dios advertía, Pablo advertía a los Gálatas que mientras permanecieran en las obras de la carne, ellos no podían heredar el reino de Dios. Pero continúa diciéndoles en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque es que todos aquellos que han conocido al Señor Jesucristo y que han tenido la gloriosa experiencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, la segunda evidencia es que produce un fruto que es agradable. Déjeme repetírselo. El fruto tiene como característica el amor, tiene como característica el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra estas cosas no hay ley, porque es que ya esta persona está caminando en el Espíritu. Es por esto que el Señor, por la presencia de su Espíritu Santo, quiere morar en nuestras vidas de manera permanente para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Es solamente bajo esta dirección, que es la dirección del Espíritu de Dios, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva creación tiene como característica la presencia del Espíritu Santo en su vida. Nos hace diferentes, porque mientras que antes lo que producía la vida de cada persona sin Cristo eran las obras de la carne, cuya característica de estas obras de la carne era llevar al hombre de continuo a hacer el mal, era hacer que el hombre le hiciera daño a sus semejantes, que ofendiera a Dios y que se dañara a sí mismo. Ahora Dios, por la presencia de su Espíritu Santo, lo que hace es que bajo este fruto, con estas características especiales, esta persona va a poder tener una mejor relación con sus semejantes, consigo mismo y lo más importante, con Dios. La presencia del Espíritu Santo es un sello que Dios da a su iglesia, que los identifica, porque llegará un momento en que el Señor va a venir a recoger su iglesia y se llevará, tomará lo que es suyo, lo que ha sido identificado por Él. Es por esto que aquella persona que inicia su caminar con Cristo recibe
de parte del Señor esta promesa que se hace efectiva una vez el Señor limpia esta casa, este hogar, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia y haciéndole énfasis en lo importante que es tener esa presencia gloriosa del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Porque es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Dios. Recordemos que Él a nosotros nos compró a un precio muy alto, que le costó un sacrificio, y fue el sacrificio de Él ir a morir en una cruz, derramar hasta la última gota de su sangre y para ser comprados, para poder obtener esta salvación. Ahora le pertenecemos a Dios. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo número 15, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, de los Corintios, les dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y más adelante les dice además, en el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en el verso 19 les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora le pertenecemos al Señor, y es la presencia del Espíritu Dios quien nos ayuda para que nosotros continuemos fielmente caminando con el Señor, para que nosotros lo glorifiquemos a Él, lo adoremos con nuestra manera de proceder, y todo esto porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. A ti, querido amigo, que has estado escuchando este estudio bíblico, quiero invitarte para que le des completa libertad a la presencia de Dios, para que una vez tú recibas el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, te prepares para recibir esta promesa gloriosa de parte del Señor, que es una experiencia inexplicable y adicionalmente es maravillosa. Es especial porque realmente experimentas un cambio radical, un cambio de vida total, un cambio de mentalidad, y te identificas en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Entonces, querido amigo, quiero invitarte para que continuemos entonces en nuestro estudio bíblico. La clase siguiente vamos a estar hablando de todos esos cambios tan bonitos que produce Dios. Vamos a identificar algunos muy puntuales, y espero que tú continúes conectado a este estudio bíblico Árboles de Justicia, en el cual Dios nos permite a través de su palabra entender más y más acerca de Él. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi querido amigo.